¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero necesitas realmente para poder vivir en una casa como esta o esta otra? Pues no te preocupes más porque en este vídeo vamos a ver exactamente cuánto dinero necesitas para poder comprar o alquilar cualquier casa en la que estés interesado. Lo haremos teniendo en cuenta los precios y los tipos de interés actuales, así como las condiciones que exigen los bancos a la hora de concederte una hipoteca. Y no solo eso, sino que además al final del vídeo te compartiré una herramienta sencilla pero efectiva que te ayudará muchísimo a la hora de decidir si es mejor comprar una vivienda o por lo contrario alquilarla. ¿Qué casa puedes permitirte según tu salario? Empezamos. Primero, es importante que entiendas la diferencia que existe entre comprar y alquilar. Todos tenemos claras las diferencias por lo que respecta a los derechos y obligaciones. Cuando tú compras una casa y solicitas una hipoteca, eso te da derecho a residir en esa vivienda y con el tiempo te conviertes en propietario. Mientras que con el alquiler tradicional, cuando tú alquilas una vivienda, eso te da derecho a poder usarlo, a poder vivir ahí, pero sin embargo no eres propietario. Ahora bien, lo que no es tan obvio y también debes entender es que existe una gran diferencia entre comprar y alquilar por lo que respecta a los gastos. Los costes son sustancialmente diferentes dependiendo de la opción que elijas. Y es que con el alquiler, el importe que pagas de cuota cada mes será el importe máximo que pagarás por vivir. Mientras que con la hipoteca, la cuota de hipoteca será el importe mínimo que pagarás por poder vivir. Me explico. Cuando tú vives de alquiler no vas a tener sorpresas, y es que no va a haber ningún impuesto, derrama, prima de seguro o reparación del edificio que te llegue por sorpresa y que deje tiritando tu cuenta bancaria. Lo que pagas por poder vivir es la cuota de alquiler y listos. Mientras que si tú compras una vivienda, ojo, para empezar, en la inmensa mayoría de los casos lo habitual es tener una hipoteca a 20-30 años. Por lo tanto, ya tendrás que hacer frente al pago mensual de la hipoteca, con el cual deberás devolver el principal, es decir, devolver el dinero prestado y además pagar los intereses, es decir, pagarle un dinero extra al banco por haberte prestado ese dinero. Entonces, si tú tienes contratada una hipoteca a tipo fijo, ese pago mensual no variará con el tiempo, sino que permanecerá estable durante toda la vigencia del préstamo, por lo que podríamos decir que es algo similar a pagar un alquiler, salvo por un pequeño detalle, y es que cuando tú compras una vivienda los gastos no acaban ahí. En segundo lugar, por ser propietario también deberás pagar impuestos por ello. Y en España principalmente deberás pagar el IBI, el impuesto sobre bienes e inmuebles. Sin embargo, también deberás hacer frente a otros impuestos como por ejemplo son las tasas de basura. El IBI se paga de forma anual y es competencia de las comunidades autónomas, por lo que el importe a pagar dependerá de dónde esté situado el inmueble. Sin embargo, los costes del IBI están limitados a un mínimo del 0,4% y un máximo del 1,3% sobre el valor catastral de la vivienda. Y además, ese valor puede variar dentro de la comunidad dependiendo de cuál sea la naturaleza de la vivienda, si es una vivienda urbana o es una vivienda rústica. En tercer lugar está el seguro del hogar, y es que si eres propietario y has solicitado una hipoteca es obligatorio que tengas un seguro por lo que pueda pasar. De la misma forma que tú cuando conduces un coche tienes que tener un seguro, cuando tú conduces una vivienda también debes tenerlo. Y además también es muy habitual que a la hora de contratar la hipoteca también tengas que contratar un seguro de vida, ya que no es algo obligatorio, pero es una exigencia que suelen pedir los bancos. El cuarto gasto que tienes si eres propietario son las reparaciones. Y esto incluye desde reparar el aire acondicionado hasta reparar la caldera, las tuberías, acabar con una plaga de termitas que se te ha metido en casa o cualquier otra cosa divertida que te puede pasar si eres propietario. Y sobre estimar el dinero que vas a destinar a mantenimiento o reparaciones para tu vivienda no es una tarea fácil. Sin embargo, la mayoría de personas utiliza la regla del 1%. Es decir, que establece que gastarán en mantenimiento y reparaciones aproximadamente y en promedio un 1% cada año sobre el valor del inmueble. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes un inmueble valorado en 200.000 euros, pues puedes estimar que en mantenimientos y en reparaciones te dejarás 2.000 euros al año. Y finalmente, también habría otra serie de gastos, como por ejemplo gastos de comunidad si vives en un piso, gastos para mejorar la vivienda o cualquier otro tipo de gasto que se te ocurra y que afecte a tu cuenta corriente. Y una vez tienes claras las diferencias que existen entre comprar y alquilar, si tienes curiosidad por saber qué vivienda te puedes permitir, permanece atento porque aquí va la respuesta. Empecemos por el caso más sencillo. ¿Qué alquiler puedes permitirte según tu sueldo?
Pues al ser el alquiler un gasto fijo, hay diferentes fórmulas sencillas y efectivas que podemos utilizar. La primera regla que puedes utilizar es la regla del 30%. Esta regla dice que tus gastos en vivienda no pueden superar el 30% de tus ingresos netos. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes un sueldo neto de 1.500 euros al mes, es decir, que cada mes llegan 1.500 euros a tu cuenta corriente, según la regla del 30%, tus gastos mensuales en vivienda no podrían superar los 450 euros. La regla del 30% la utilizan las entidades financieras a la hora de decidir si aprueban o no una hipoteca. Y según mi opinión y experiencia, tiene bastante sentido. Por ejemplo, aquí en Barcelona y alrededores, cuando eres joven y cobras aproximadamente unos 22.000 euros brutos, que serían unos 1.500 euros netos al mes, en ese caso, pues no tendría ningún sentido irte a vivir solo y pagar 750-800 euros de alquiler, ya que no tendrías margen de maniobra. No podrías apenas vivir la vida. Lo más normal y lo que suele hacer la mayoría de gente es compartir piso y alquilar una habitación por 400-500 euros. Unas cifras que irían bastante acorde con lo que es la regla del 30%. La segunda regla que puedes utilizar es la regla conocida como el 50-30-20. Una regla que consiste en dividir tus ingresos netos mensuales en 3 categorías de gasto. Según esta regla, deberías destinar tu dinero a lo siguiente: un 50% para tus necesidades básicas o de primera necesidad, donde se incluiría la comida, el pago de la hipoteca o el alquiler, el transporte, la educación y los gastos habituales de una vivienda, como son la luz, el agua, la cuota de comunidad, etc. Luego, un 30% para tus caprichos o lo que tú quieras, como ropa, viajes, comidas fuera u otros hobbies, y un 20% para ahorro. Y luego aún habría un último método para que puedas saber qué alquiler te puedes permitir. Un método que en inglés se conoce como backward budgeting. Según el backward budgeting, primero debes tener en cuenta todos tus costes fijos no negociables, como alimentación, transporte, seguros, pago de deuda y, en definitiva, todas aquellas cosas sin las cuales no podrías vivir. A continuación, deberías destinar un 15-20% de tus ingresos para ahorro, un 10% de gasto discrecional, es decir, gasto para lo que tú quieras, y el porcentaje restante asignarlo como gasto destinado a vivienda. Así que para algunas personas el porcentaje destinado a vivienda puede ser del 15, 20 o 25% y para otras del 30 o 35%. Pero lo importante de este método es que te ayuda a ahorrar primero y gastar después, algo que es muy importante, sobre todo si planeas comprar una casa de cara al futuro. Pero bueno, si tú lo que buscas es una respuesta rápida, simple y que tenga sentido, yo te diría que destinar en torno al 30-40% de tus ingresos netos a vivienda es una buena cifra para tener unas finanzas saludables. De esta forma, si por ejemplo quieres alquilar esta vivienda por 600 euros al mes, deberías ganar entre 1.500 euros al mes y 980 euros. Si quieres alquilar esta vivienda por 800 euros al mes, deberías ganar entre 2.000 y 2.640 euros. Y si quieres alquilar esta otra por 1.500 euros al mes, deberías cobrar entre 3.750 euros y 4.950 euros. Por supuesto, estos son recomendaciones generales y puedes modificar los porcentajes de ingresos destinados a vivienda si así lo consideras. Al igual que también puedes compartir los gastos con tu pareja, amigos o con cualquier otra persona con la que logres sobrevivir en convivencia. Pero insisto que destinar en torno al 30% de tus ingresos netos al pago de alquiler es una buena cifra a tener en mente para tener unas finanzas saludables y tener margen de maniobra. El segundo caso es el de la compra de una vivienda. Así que si te estás preguntando qué casa o piso te puedes permitir comprar, presta mucha atención. El primer factor que debes tener en cuenta para saber qué vivienda puedes permitirte comprar son tus ingresos, ya que los bancos tendrán en cuenta los ingresos a la hora de concederte la hipoteca. Cuando hablamos de ingresos nos estamos refiriendo a los ingresos recurrentes, a los ingresos fijos, ya que todos aquellos ingresos que sean esporádicos o puntuales o que no sean un cobro que tengamos de forma periódica no se contabilizarán de cara a la hipoteca. Como norma general y como hemos mencionado antes, el porcentaje de endeudamiento de un hogar no debería superar el 30% de sus ingresos netos. De esta forma, si por ejemplo una pareja tiene unos ingresos netos de 2.000 euros al mes, la hipoteca no debería ser superior a los 600 euros. Vale, Carlos, pero entonces, ¿cómo sé qué hipoteca puedo pagar según mi sueldo? Pues si cogemos
tenemos como referencia el 30% de límite que utilizan muchas entidades. Para saber qué hipoteca puedes permitirte con tu sueldo, tan solo tienes que aplicar la siguiente fórmula. Tan solo tienes que multiplicar tus ingresos netos mensuales por 0,30 y eso te da la cuota hipotecaria que puedes asumir. Si tú, por ejemplo, vives solo y tienes unos ingresos netos de 1.500 euros al mes, podrías asumir una hipoteca de 450 euros al mes. Mientras que si, por ejemplo, vives con tu pareja y entre los dos tenéis un sueldo neto de 3.000 euros al mes, pues en ese caso podríais permitiros una hipoteca de 900 euros al mes. Pero mucho ojo porque esto no acaba aquí. En la inmensa mayoría de los casos, el banco no te va a financiar el 100% del inmueble, sino que lo normal es que debas tener un dinero ahorrado para poder dar la entrada de un piso y luego que te concedan la hipoteca y así poder tener la casa de tus sueños. Los bancos normalmente te financian hasta el 80% del valor de la vivienda, por lo que deberás tener un 20% ahorrado para la entrada. Pero además, a la hora de comprar un inmueble, deberás asumir otros gastos, como son los impuestos, los gastos de tasación, gestoría, notario o incluso la comisión de agencia. Por lo que tener ahorrado solamente el 20% del valor del inmueble que quieres comprar no es suficiente. Como norma general, tendrás que tener ahorrado el 35%. De esta forma podrás hacer frente a la entrada, que es un 20%, a los impuestos, ya sea IVA o ITP, que son del 10%, y destinar un 5% para el resto de gastos. Así que para saber cuál es el precio máximo que puedes pagar para comprar una vivienda con tus ahorros actuales, aplica la siguiente fórmula. Multiplica tus ahorros actuales por 1 dividido entre 0,35 y de esta forma sabrás a qué vivienda puedes acceder. Por ejemplo, si tienes ahorrados 30.000 euros, aplicando esta fórmula puedes permitirte una vivienda de 85.714 euros. Si tienes ahorrados 50.000 euros, una vivienda de 142.857 euros. Y si tienes ahorros de 100.000 euros, podrías comprar como máximo una vivienda de 285.714 euros. Y ahora, para acabar, te voy a compartir dos herramientas que te pueden ayudar muchísimo. Pero antes te pido que si te está gustando este vídeo, me dejes un buen like para apoyar el contenido y también que te suscribas al canal activando las notificaciones si todavía no lo has hecho, que es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo. La primera herramienta es una calculadora de Idealista que te ayuda a saber qué casa te puedes permitir. Para utilizarla tan solo tienes que ir a la dirección que te comparto en pantalla, luego hacer clic en comenzar y debes introducir una serie de parámetros. Primero debes seleccionar dónde quieres comprar el inmueble, pongamos que queremos comprarlo en Barcelona, luego si va a ser tu vivienda habitual o no, cuántos ahorros puedes aportar, pongamos 50.000 euros, tu situación laboral, si compras solo o compras con alguien, también qué tipo de trabajo tienes, cuáles son tus ingresos mensuales, pongamos por ejemplo 2.000 euros al mes, si estás pagando otros préstamos, cuál es tu edad, pongamos 28 años y ahora una vez introducidas todas las variables, pues Idealista ya te ofrece los resultados y te dice qué casa te puedes permitir comprar. Por otro lado, la segunda herramienta que te regalo es una fórmula muy sencilla que puedes utilizar para saber si es mejor comprar una vivienda o por lo contrario alquilarla. Y para responder a esa pregunta puedes utilizar la regla del 5% que expliqué en este vídeo. La idea de esta fórmula es tener en cuenta cuáles son los costes irrecuperables de comprar una vivienda versus alquilarla. Unos costes que después de tener en cuenta los impuestos, los costes de mantenimiento y el coste del capital se estiman en el 5%. Entonces, para saber si te sale más a cuenta comprar una vivienda o alquilarla, utiliza la siguiente fórmula. Primero, coge el precio de la vivienda que tenías pensado comprar, multiplícalo por el 5% y divídelo entre 12, que son todos los meses del año. Entonces, si puedes alquilar esa casa o una casa con unas características muy similares por ese mismo precio, entonces alquilar será la opción financiera más sensata, tu mejor opción. Por ejemplo, si quieres comprar una casa por 150.000 euros, multiplica esa cantidad por el 5%, que son 7.000 euros, y divide ese resultado entre 12 meses. Y esto sale a 625 euros al mes. Esos 625 euros al mes serían el punto de equilibrio entre comprar y alquilar. Por lo que si tú consigues encontrar una casa para alquilarla por debajo de ese precio, por debajo de 625 euros, alquilar será tu mejor opción. Mientras que por otro lado, si tú no consigues alquilar esa casa o una similar por debajo de 625 euros, que es el punto de equilibrio, entonces tu mejor opción sería comprar el inmueble. Por supuesto, esta regla de 5% es una simplificación y tiene sus limitaciones. Incluso ahora con las subidas de tipos de interés podríamos aumentar un poco
el porcentaje y hablar de la regla del 6%. Pero bueno, de todas formas pienso que esta regla es un modelo mental bastante útil y que te ayuda para a simple vista ver si puede tener sentido comprar o no un inmueble. Espero que este vídeo te haya ayudado a saber qué casa puedes permitirte, que es una duda que he visto muchísimo y que ahora seas capaz de tomar mejores decisiones. Como siempre te dejo los vídeos relacionados en la descripción del vídeo, también mis brokers recomendados para invertir. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!